Como siempre, este lindo video es presentado por mi querido libro Corte de Cinta. Si te gusta lo que hago, amarás mi libro. Este paseo es un tour que hice en la ciudad de Punta Arenas. La navegación en las islas Magdalena y Marta, en el estrecho de Magallanes, es uno de los atractivos principales de la ciudad. Este paseo parte súper temprano, yo tuve que madrugar, y lo primero es que citan a todas las personas en la agencia para tomar un bus rumbo a un muelle. En mi caso, justo logré que me tocara este Irizar Century de color negro, bus que suele usarse para estos trayectos de turismo. Vimos los primeros rayos del sol en las orillas del estrecho de Magallanes. Este tour es solamente de mediodía, no de día completo. Llegamos a un muelle cerca del aeropuerto, del sector de Chabunco, y ahí nos tocó entrar a una embarcación para poder ir a las islas. Pese a que se ve sol y que era verano, igual hacía mucho frío. Tienen que venir abrigados, sí o sí, muy abrigados. Para llegar a la isla, como bien veían en el mapa, hay que cruzar parte del estrecho de Magallanes. La isla Magdalena está justo casi al medio entre el Chile continental y la isla Tierra del Fuego. En cuanto a la isla, la misma se encuentra bajo la administración estatal de CONAF. Es un monumento natural llamado Los Pingüinos. Alrededor de Punta Arenas históricamente ha habido colonias de pingüinos. Esta no es la única, pero efectivamente Isla Magdalena es la más grande de todas. La colonia de pingüinos permanece por el verano. Los tours, por lo que estuve leyendo, se hacen entre noviembre y marzo. En Chile hay varias partes donde se pueden ver pingüinos. Ya alguna vez les mostré un poco de la cercanía de Keilen. En el blog también les mostré Isla Damas y hay muchos otros lugares más. La gracia, por así decirlo, de Isla Magdalena es que es una isla bien grande y se puede caminar en ella por un sendero delimitado. Los pingüinos están ahí mismo, ahí nidifican, hacen su vida y ya casi están acostumbrados a ver montones de humanos todos los días en verano. A los pingüinos afortunadamente no les importa. La vida salvaje sigue como si nada. Obviamente está prohibidísimo salirse del sendero. Y en cuanto a los pingüinos, toda esta zona, toda esta colonia, digamos, corresponde a pingüinos magallánicos. Es la única especie de pingüino acá. Ellos se encuentran solo en el verano en estas zonas. Y ya cuando acá se pone mucho más frío, los pingüinos nadan hacia el norte en búsqueda de anchoas. Por el Atlántico llegan incluso hasta Brasil y por el Pacífico nadan más o menos hasta Perú. En el momento en que yo fui, febrero, había hartos pingüinos, pero me habían comentado que semanas atrás estaba lleno. O sea, se pueden ver más pingüinos de los que yo vi. En el paseo hice fotos, grabaciones, pero siempre tratando de molestar lo menos posible a los animales. En los tours, una buena parte de la gente que visitaba la isla era extranjera. Para uno como chileno es caro visitar estos lugares, aunque vale la pena. Son unos $100. En la isla se puede caminar por alrededor de una hora. Después de eso todos suben a la embarcación y te vas. Además de las agencias, también hay barcos que te hacen servicio de transporte hasta acá. Van algunos cruceros y barcos turísticos de varios días que tienen paradas en Isla Magdalena. Y hay que averiguar bien el itinerario. En lo personal, creo que fue uno de los paseos que más disfruté. No me documenté mucho sobre cómo era Isla Magdalena antes de ir. Me gusta ir y que la vida me sorprenda. Y de verdad nunca pensé que iba a ver los pingüinos tan cerca, además de ver otros animales. En eso creo que es la mejor experiencia con pingüinos que pueden tener en Chile. Porque en todos los demás lugares solo los ves desde el bote, desde una lancha, desde un barquito, pero no ahí mismo. Eso sí, el frío se hace encargo. El lugar tiene mucho viento. No sé si se escucha en el audio, pero corre mucho viento y es frío. Por supuesto también está sujeto a condiciones climáticas. Hay veces en que la gente tiene el tour y por temas de tiempo no se puede hacer. Espero que hayan disfrutado mucho de este ratito con los pingüinos. La otra isla se llama Marta y tiene una colonia de lobos marinos. En el barco te llevan a las dos partes. Está un poco más al norte de Isla Magdalena, también en el estrecho de Magallanes. Y ya con esto vamos terminando el paseo. Por supuesto, como siempre, agradezco su sintonía. Espero poder ir mostrándoles distintas cosas. Tengo montones de paseos, pero casi todos los tengo documentados solamente con fotos. Estoy pensando en hacerlo en video también. Un abrazo gigante, que Dios los cuide y los bendiga, que estén muy bien.
Y bueno, recuerden, pueden suscribirse, comentar y compartir si les gustó. Además de apoyarme comprando el libro Corte de Cinta, que de seguro lo disfrutarán muchísimo. Chau, que estén muy bien.